Espíritu Santo, ven sobre ella y háblanos palabra de vida eterna. Espíritu Santo, úngela y unge los oídos de cada uno de los oyentes para escuchar esta palabra y tener palabra poderosa de bendición. En el nombre de Cristo oramos. Amén. 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 Bueno, muy buenos días a todos. Que Dios les bendiga grandemente. Me alegra mucho y para mí es un privilegio maravilloso cada vez que tengo la oportunidad de compartir la palabra de Dios. El tema que he estado tratando estos últimos 2 domingos y con las damas inició con una explicación breve de dónde procedía el ocultismo, ¿recuerdan? De dónde procedía todo lo que era la brujería, la hechicería, nueva era, ocultismo, todo ese mundo de espiritual de las tinieblas que está sobre este mundo y que cada vez es más evidente, que cada vez es más real. Y que el objetivo es que nosotros como cristianos tengamos claridad de que estamos en guerra. Estamos en guerra. Desde el mismo día que usted le entregó su vida a Cristo y salió del mundo de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, desde ese día, el enemigo, llamado adversario, padre de mentira, príncipe de este mundo, serpiente antigua, tantos nombres que se le da a Satanás, desde ese día estamos en guerra. Lo crea usted o no lo crea, sea consciente o no sea consciente. Pero lo mejor es que usted esté consciente de que estamos en guerra. ¿Y contra quién estamos en guerra? La Biblia nos lo dice en ese pasaje extraordinario de Efesios capítulo 6. Dice que estamos en guerra contra huestes espirituales, contra gobernadores de las tinieblas, contra demonios que están actuando permanentemente y que tienen un jefe que se llama Satanás, que ese es un adversario real. Y la meta de él con sus demonios es estorbarnos en nuestra entrega a Cristo, en nuestra vida espiritual y derrotarnos. Esa es la meta de él. Él lo ha hecho a través de los tiempos de diferentes formas, con diferentes estrategias. Ha intentado impedir que la gente conozca a Cristo, que la iglesia siga adelante. Lo ha hecho de diferentes estrategias. Los primeros 3 siglos, si ustedes han estudiado historia del cristianismo, se darán cuenta que están llenos de testimonios de la persecución a los cristianos, una persecución a muerte. Pero después no ha sido menos. Y el siglo pasado no ha sido menos. Y hoy tenemos una persecución mucho más grave y mucho más sutil, porque es una persecución que tiene que ver al cristianismo a través de filosofías e ideologías. Hay una guerra. Y Satanás se opone a todo lo que hace Dios y a todo lo que dice Dios. Y usted tiene que estar pilas, usted tiene que estar claro sobre esa realidad espiritual. Pero los cristianos estamos llamados a ser victoriosos, conquistadores, porque estamos en el ejército del vencedor, Cristo Jesús. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Muy bien. Por eso necesitamos tener claridad de lo que significa ponernos una indumentaria adecuada. Por eso necesitamos tener claridad de que el Señor ha hecho una provisión a través de una armadura, una indumentaria especialísima para no ser derrotados en el camino, porque la guerra es real, porque tenemos lucha no contra seres de carne y hueso, sino contra seres espirituales de maldad que están bien organizados. Entonces, así como los soldados en un ejército, cuando van a enfrentar a sus opositores, en nuestro caso nuestros soldados cuando van a enfrentar a los guerrilleros, ellos deben conocer cuál es su enemigo y deben colocarse, estar muy bien dotados para enfrentar a esta guerrilla. Nosotros debemos conocer de qué manera nos podemos proteger. Y el Señor entonces lo dice, que es a través de la armadura de Dios. ¿A través de qué? La armadura de Dios. Muy bien. ¿Cómo vamos a ganar? ¿Y cómo alcanzaremos un nivel espiritual que Dios quiere que tengamos si no es conociendo
nuestros recursos. Entonces, vamos a ir a Efesios capítulo 6, desde el verso 10 en adelante, Efesios capítulo 6, para que hagamos un repaso muy breve de este tema que estamos examinando, que ya hemos visto toda la primera parte, la introducción, luego vimos un aspecto de la armadura y hoy veremos dos. Entonces, Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante. ¿Ok? ¿Están listos? La armadura de Dios. 10 en adelante. Entonces, le voy a pedir a Javier Escamilla que por favor nos lea este texto del verso 10 al verso 14, por favor. Hasta el verso 15, por favor. Listo. Bueno. La armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Hasta ahí? El siguiente. Ok. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hasta allí. Muchas gracias, Javier. Ok. Entonces, aquí en Efesios, de una manera espectacular, extraordinaria, pero resumida, pero con un contenido muy profundo, nos dice que está... Pastora, está cerrado el micrófono. Cerrado el micrófono. Está sin audio. Cerró el micrófono, no pastora. Se escucha, no se escucha. No se escucha. Un momentico. ¿Ya? ¿Ahora sí ya me escuchan? Sí. Ok, muchas gracias. Muy bien. Entonces, en este texto de la Biblia, de una manera magistral, extraordinaria, pero muy resumida, el Señor nos da 6 partes de esta armadura. Dice, para que la tengamos puesta todos los días y de esa manera seremos invencibles. Nos habla allí, por lo tanto, o sea, hay una guerra tan real sobre la vida suya y mi vida que tenemos que estar pilas, claros y colocarnos esa armadura. Entonces, fíjese, no nos dice aquí en ese texto que es a través de exorcismos que nosotros podemos ser libres de los ataques del diablo. Nos habla aquí que es a través de colocarnos la armadura de Dios. ¿Es claro ese punto? Ok, bueno. Entonces, reconozcan que el poder está en nosotros a través de Jesucristo. Que ya hay un poder dado, que ya hay una armadura, que ya hay una victoria que está dada a nosotros a través de Cristo. En Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 9, Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 9 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Esto no lo dice a los no cristianos, esto no se lo dice a los satanistas, ellos ya les pertenecen. Esto no lo dice a la gente que no tiene a Cristo en su corazón, se lo dice a quién, a los cristianos. Sed sobrios y velad, o sea, estad despiertos, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, no a quien hacerle cosquillas, es a quien devorar. Reconozca que Cristo, en primer lugar, ya le ha dado una derrota contundente a Satanás en la cruz del Calvario. Y lo único que usted tiene que hacer es colocarse esa armadura de Dios todos los días y resistirlo, resistir a Satanás. Ahora, ¿cómo lo resiste? En Efesios capítulo 4, el verso 27, Efesios 4, 27, dice, ni deis lugar al diablo. No tenemos que darle ningún espacio al enemigo de nuestra vida. En 2 de Corintios 2, 11, 2 de Corintios capítulo 2, verso 11, dice que no seamos ignorantes de sus maquinaciones. Muy bien. Entonces, en la predicación pasada, yo me detuve
suficiente tiempo en hablar de la primera parte de esta coraza. Y dice, estad pues firmes, verso 14, ceñidos vuestros lomos con la verdad. De ese tema hablé la semana pasada. Lo que significaba estar ceñidos los lomos con la verdad, ¿cierto? Y hablábamos de la importancia de ceñir los lomos, entiendo que no son, los lomos dentro del texto hebreo significan las entrañas, las partes más vitales del cuerpo, el corazón, el hígado, los riñones, todo lo vital del cuerpo. Dice estar ceñidos los lomos con la verdad significaba tener las verdades y las convicciones tan claras y tan profundas de lo más profundo de nuestras entrañas. Convicciones firmes, claras, no a medias. Un soldado de Dios que no tiene convicciones claras y profundas, se lo va a llevar cualquier viento de doctrina y cualquier filosofía que aparezca. Ok, ahora quiero entonces que examinemos la coraza de justicia, la segunda parte. La coraza de justicia. Verso 14, están pues firmes. La palabra firme es clara y subrayala en su Biblia. Firme, esa es la palabra clave de todo este texto. Estén firmes, ceñidos sus lomos con la verdad y vestidos, otra palabra clave, vestidos, subrayala, con la coraza de justicia. La coraza de justicia. ¿Qué significa colocarnos la coraza de justicia? La coraza de justicia significa tener una claridad contundente sobre lo que es la justicia de Cristo que nos fue impartida a nosotros al haberle entregado nuestra vida a Él. Entender que somos justos, completamente justificados delante de Dios, usted y yo, y todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Que somos completamente justos, justificados delante de Dios, no por obras, no porque usted ayune, ni porque ore, ni porque lea la Biblia, ni porque haga mil cosas, no. Es no por obras, es una justificación no por obras para que nadie se jacte de él. Ponerse la coraza de la justicia es tener una claridad espiritual, mental, de que esa justicia impartida por Cristo a mi vida me lleva a vivir justamente, me lleva a vivir una vida de rectitud de corazón, a vivir en santidad, apartado del pecado. ¿Están aquí conmigo? Entonces, cuando el pecado entra a mi vida, porque no estamos exentos de pecado, porque somos pecadores que pecamos, santos que pecamos ocasionalmente. Cuando el pecado entra a mi vida, de inmediato, ¿qué hace una persona que se ha colocado la coraza de la justicia? De inmediato se arrepiente de su pecado. No lo deja para mañana, lo confiesa y recibe ese perdón de Dios y vuelve a estar en esa comunión con el Señor. Entonces, de esta manera, se mantiene puesta la coraza de justicia y todas sus áreas vitales, como el corazón, ¿sí?, donde residen los sentimientos, están protegidos por la santidad y la justicia de Dios. Ustedes saben que los pensamientos producen sentimientos y los sentimientos acciones. En Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 16, Primera de Pedro 1:16, el Señor dice, sed santos porque yo soy santo. Repita conmigo, por favor. Sed santos porque yo soy santo. Ese es el llamado del Señor, a vivir una vida de apartarnos de todo aquello que contamine nuestro corazón y nuestra mente y nuestra vida. En Colosenses capítulo 3, el verso 5, Colosenses 3:5, dice, haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Fíjese que no es decirle, Señor, haz morir en mí. No, Él dice, nos está diciendo a nosotros, nos está comprometiendo a nosotros. Es con mi voluntad que yo, por el poder que Él me da, por colocarme esa coraza de justicia, puedo hacer morir lo terrenal en mí. ¿Qué es lo terrenal? No, y lo dice clarito, fornicación, impureza, todo tipo de impureza. Usted tiene que alejarse. Si se ha puesto la coraza de justicia de todo aquello que ven en su computador, en su iPad. Muchas comunicaciones, perdón, no todas, están llenas de impureza.
Es tan triste y tan doloroso saber que hay centenares de cristianos inclinados hacia la pornografía, casados y no casados y solteros, jóvenes y viejos, en una inmundicia como esa. Haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, cualquier tipo de pasión desordenada, malos deseos en cualquier área de su vida, no solamente sexual. Y nos habla aquí, avaricia, que es idolatría. Hagan morir eso. Un guerrero sin la coraza de justicia, sin la coraza, hablando de los guerreros, le quedaban sus órganos vitales sin protección. Un guerrero puede ser herido en una mano, en un brazo, en una pierna, pero si es herido en el corazón o en sus riñones, ¿qué va a pasar? Queda out. Entonces, esto de ponerse la coraza de justicia es ponerse la misma justicia de Cristo. Es entender que por la fe, Cristo fue hecho pecado por nosotros. Que la Biblia dice que nosotros recibimos la justicia de Cristo en nuestra vida. En Filipenses capítulo 3, el verso 9, Filipenses 3:9, dice el apóstol Pablo que él fue hallado en Cristo, y lo dice de esta manera, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Cuando usted se pone la coraza de justicia, está protegido, y cuando el enemigo viene a acusarlo, recuerden que él es el acusador, ¿cierto? Y él constantemente lo está acusando a usted y aún delante de Dios. ¿Y esa acusación cómo es? ¿Usted cristiano? ¿Usted hijo de Dios? ¿Usted es que es santo? ¿Usted es que muy justo? Mírese lo pecador, lo pecadora que es. ¿Usted cree que Dios lo ama? ¿Usted cree que Dios lo escucha? Son acusaciones cuando nosotros le fallamos a Dios. Entonces, cuando usted se pone la coraza de la justicia, está protegido, y cuando el enemigo viene a acusarlo, ¿saben qué le dice el Señor? Le dice, por ejemplo, Satanás le dice, mira, ella, dice pastora, dice santa, dice justa, y mírala lo que hace. El Señor le dice, ¿sabes una cosa? Yo ya no la veo a ella, yo veo a Cristo y mi justicia en ella. Así es que, apártate. Pero usted tiene que entender eso, que posicionalmente ya somos justificados, somos justos. Y condicionalmente entonces debo vivir cada día de acuerdo a esa justificación en la cual estoy. ¿Estamos aquí? ¿Están aquí conmigo? Ok. Entonces, si yo soy justa por dentro, debo serlo por fuera también. Si soy justa, si la justicia de Cristo me ha sido impartida y me pongo esa coraza de la justicia, eso me capacita también para vivirlo en mi diario estilo de vida. En Efesios 4, verso 24, Efesios 4, verso 24, dice, y vestíos del nuevo hombre. Qué lindo. Vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vístete. Vístete, María Claudia. Vístete, Marielita. Vístete, Javier, del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El Señor nos está diciendo, vivan vidas santas, vivan vidas justas, revístanse la justicia de Dios. Miren, queridos hijos de Dios, si no estamos viviendo vidas justas, rectas, es porque no nos hemos colocado la coraza de justicia. Entonces se dan cuenta por qué la armadura de Dios no es un simple rezo, una simple oración que yo hago y que ya me puse la coraza de la justicia y me puse el casco de la luz y lo otro. No, es un estilo de vida. A veces nosotros queremos vivir muy cómodamente. Queremos la victoria, pero no queremos vivir una vida justa. Dios nos llama a vivir una vida justa porque Él ya ha impartido su justicia en nosotros. ¿Han escuchado ustedes ese dicho popular que dice que la mujer del César no solamente debe serlo, sino
parecerlo. La mujer del César no solamente debe serlo, sino parecerlo. O sea, es un estilo de vida. ¿Hay algo, les pregunto, amada iglesia, y me pregunto a mí misma, ¿hay algo que tengo que ordenar en mi vida? ¿Hay algún camino torcido, algún camino injusto que hay en mi vida, en mi relación con otros, en mi forma como manejo el dinero, como manejo mi tiempo, como manejo lo que estoy viendo en las redes? El Señor te dice, resuélvelo ya, ponte la coraza de justicia. Tú eres justa, tú eres un hombre justo, porque la justicia de Cristo ha sido colocada sobre ti. ¿Hay alguna conducta injusta en tu vida? Resuélvelo ya. Ponerse la coraza de justicia es algo que implica hacerlo continuamente, los 7 días de la semana, los 30 o 31 días del mes. Por eso nos dice vestíos. ¿Sí ven la palabra vestíos? O sea, yo no me he visto hoy para todo el año. Hoy me he visto y mañana tengo que volverme a vestir y pasado mañana también, todos los días. Entonces, ¿cómo puedo ser justo? ¿Cierto? ¿Cómo puedo ser justo? Y entonces la pregunta que me hago es, bueno, ¿y qué hago cuando fallo, cuando peco, cuando vuelvo a lo mismo? El apóstol Pablo vivió esa misma crisis, digámoslo así. En Romanos capítulo 7, para que usted lo anote y lo lea, dice que él se dio cuenta que él quería hacer lo bueno, que él quería vivir en esa justicia que Dios le había implantado, pero que muchas veces fallaba. Pero de inmediato, él se dio cuenta que el recurso que tenía no era de él, sino de Cristo. Dice, gracias le doy a Dios porque en mi carne, que mora el pecado, siempre me inclino hacia el mal. Pero a través de Cristo Jesús que vive en mí, del Espíritu Santo de Dios que vive en mí, tengo el poder de vencer mi carne. ¿Cuántos han escuchado de Falcao? Falcao, del Radamel Falcao, el futbolista. Qué impactante es el estilo de vida de Falcao. Qué testimonio de vida, qué congruencia de este hombre que empezó los caminos de Dios cuando era un niño. Su mamá fue su mamá la que lo llevó a los caminos de Dios. Luego, siendo un adolescente, y desde la adolescencia empezó a tener triunfos. Y fíjense ustedes que en el transcurso de toda su vida, ya es un adulto, ya un hombre casado con hijos, y qué belleza, qué hermosura de testimonio de la justicia de este hombre, de la forma como él vive. ¿Sí? Su esposa da testimonio de que es un hombre que se pone la coraza de la justicia, que vive una vida justa, una vida recta, una vida santa, apartada del pecado. ¿Se imaginan ustedes un muchacho de estos, con todos los honores que recibe mundialmente, con toda la platica que tiene, y tiene pinta, además, ¿ya? Porque, pues, uno no es ciego y puede ver, ¿cierto? Y tiene pinta el muchacho. Y en todos los años que lleva de vida pública, profesional, en todos los países donde ha estado, es un muchacho que da testimonio de que vive una vida justa, santa, no perfecta, pero un hombre apartado del pecado. Sus directivos dan testimonio de ello, sus compañeros dan testimonio de él, dan testimonio de una persona humilde, a pesar de que tendría todo para no serlo. Dan testimonio de una persona generosa. Él es un hombre que invierte en la obra de Dios. Ustedes no se alcanzan a imaginar cuánto. Un hombre fiel con sus diezmos, con sus ofrendas, con su ayuda a los demás. Testimonio en su vida familiar. Su esposa da testimonio de ello. Ustedes no se alcanzan a imaginar estos hombres públicos, cómo son de asediados por las mujeres, jovencitas, niñas de mediana edad, modelos, que no tienen que hacer ellos ningún esfuerzo por acostarse con ellas. Ellas los asedian, los buscan. Pero Radamel Falcao tiene claridad sobre una cosa,
que él vive para Cristo, que él tiene el poder de Cristo, que él se pone la coraza de la justicia, que él tiene el privilegio de vivir para Cristo, de poner su corazón, su mente, todos sus órganos vitales bajo el control y el poder de Cristo. Él es victorioso. ¿En dónde está su corazón hoy? Le pregunto, querida hija de Dios, amado hijo de Dios. Le pregunto a los niños también, a los jovencitos que me están escuchando. ¿Dónde está su corazón? Porque el corazón es lo más importante, ¿cierto? Y la mente. Donde esté tu corazón, ahí está tu estilo de vida, ahí están tus prioridades. Llena tu corazón de la palabra de Dios. No hay poder más grande que el poder de una vida justa, que el poder de una vida santa, que el poder de una vida que se coloca esa parte de la armadura de Dios, que es la coraza de la justicia. No hay una vida que pueda impactar más que una vida que viva lo que dice que es. Usted es santo, yo soy santa, no por mí misma, jamás, sino por la justicia que el Señor colocó sobre mi vida, por la santidad que Él colocó. Muy bien. Entonces, esto tiene que ver hacia grosso modo con lo que es la coraza de la justicia. Qué hermoso saber esto, que Él nos ha dado, nos ha impartido de su justicia a nosotros, que ella no nos ve como pecadores horrorosos, que lo éramos, sino como santos, redimidos, justos delante de Él. Amén. Muy bien, voy a avanzar un poquito, lo que alcance nomás, con el calzado, que es la siguiente parte de la coraza, de la armadura de Dios. Nos habla del calzado. Dice, el apresto, cálcense con el apresto del evangelio de la paz. Cálcense con el apresto del evangelio de la paz. Este es el tercer aspecto de la armadura de Dios. El calzado es una parte muy importante para nosotros, ¿cierto? Tenemos mucha comodidad hoy para caminar. Hoy hay pavimentos, alfombras, y la mayoría de nosotros ni siquiera, lo consideramos necesario caminar. Hay transporte público, tenemos carros particulares, en fin. Para nosotros es un poco difícil comprender este concepto que el apóstol Pablo en esa época estaba impartiendo hasta para esta época, pero los que lo escucharon en ese momento lo entendían perfectamente. Este concepto de cuán indispensable era para un soldado tener un calzado adecuado. Nos dice, cálcense, ¿sí? Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Digan conmigo, por favor. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Miren, en ese entonces, cuando el apóstol está escribiendo esta parte de la armadura para que Satanás no nos vuelva flecos, lo que quería decir, lo que nos quería hacer comprender, era que los caminos en esa época eran llenos de rocas, de suciedad, de excrementos, de espinas. Eran caminos llenos de piedras calientes, de rocas puntiagudas. O sea que si un soldado iba a la guerra y tenía un calzado endeble, ¿qué le iba a pasar a sus pies? Se iban a herir, ¿cierto? Iba a quedar sin la capacidad de poderse mover. Era algo espantoso en esa época. Rocas calientes, rocas puntiagudas, piedras sucias, suciedad por todos lados, y ellos tenían que caminar así, y caminar días. Hoy tenemos una industria de calzado enorme. Para nosotros es difícil comprender ese concepto. Fíjense, por ejemplo, para cada clima hay zapatos, ¿cierto? Usted abre el closet de una dama y por lo menos le ve allí 5 pares de zapatos, por lo menos. Hay algunas que tienen 10, 15, y 20 y 30. Igual los hombres. No me digan que no. Para cada deporte hay un tipo de calzado.
Por ejemplo, para el tenis, diferentes tipos de calzados. Hay suelas diferentes para los atletas. Hay todo tipo de calzado para los futbolistas, según las superficies y los céspedes. Si ellos se ponen un calzado inadecuado, eso hará la diferencia entre ganar o perder. Un soldado romano, fíjense, no se iría a la guerra con cualquier tipo de calzado. Ellos tenían que caminar unas marchas larguísimas de días, de semanas y de meses. Ellos podían perforarse los pies si no tenían los zapatos adecuados. Ellos podían tener una fuerza enorme, ¿cierto? Un entrenamiento espectacular, pero si sus pies no estaban bien protegidos, eran lastimados y se finí, hasta ahí llegaban. O sea que el calzado era de tal importancia que usaban una especie de semibotas, dice la historia, con tiras para adherirlas a sus piernas. Y esas suelas tenían unos clavos por debajo, ¿cierto? Para que ellos pudieran pisar con firmeza y no resbalarse. Y cuando entraban en la batalla cuerpo a cuerpo, esos zapatos tienen que estar ahí con mucha firmeza para que el contendor no los tumbara. Entonces, mírenme aquí, por favor. Un soldado puede tener el mejor escudo, la mejor espada, el casco adecuado. Pero si sus pies estaban heridos, porque el calzado no era adecuado y no le había protegido los pies, quedaba inmóvil e indefenso. Si le herían las manos, podía seguir caminando. Pero si le herían los pies, no. Nuestros pies, querida iglesia, debe estar firme, debe estar muy firme con el apresto del evangelio de la paz. Nuestros pies deben estar listos, bien protegidos. Entonces, aquí en Efesios capítulo 6, nos está diciendo el Señor, ustedes, queridos hijos míos, dice el Señor, están en guerra. Es una guerra real, con enemigos poderosísimos, bien organizados, huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas, potestades que están actuando contra ustedes, que están en ese campo de batalla que es la mente. Velad y estad firmes en la fe y portaos varonilmente y estad firmes, dice el Señor en 1 Corintios 16:13. Velad y estad firmes en la fe. Pórtense varonilmente y estén firmes. Entonces, el punto clave aquí tiene que ver con estar firmes cuando estoy bajo ataque del enemigo. Anote eso. Calzarme los pies con el evangelio de la paz es estar firme cuando esté bajo ataque del enemigo. Usted no sabe en qué momento va a venir ese ataque. Usted no sabe en qué momento llega el día malo. Y voy a pedirle para concluir a Rafael que me lea Romanos capítulo 5, versos 6 al verso 10. Romanos capítulo 5, versos 6 al verso 10. Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Muchas gracias, Rafael. Miren, este texto, Romanos 5, del verso 6 al 10, es el retrato nuestro, ¿cierto? En el verso 7 nos dice que somos débiles. En el verso 9 nos dice que somos injustos.
En el verso 10 nos dice que somos objetos del juicio de Dios. Pero nos dice luego que Cristo nos reconcilió, que Dios nos reconcilió a través de Cristo, que Dios remedió esa enemistad que había entre nosotros y Él a través de Cristo. ¿Qué es el Evangelio? Es entender que el Evangelio es que ahora soy amigo de Dios, que soy hijo de Dios, que Cristo murió por mí, que Él es el que me justifica, que Él es el que me reconcilió, que aun cuando era enemigo, Él me atrajo hacia Él. Ponerme entonces el calzado del Evangelio de la paz es comprender, asimilar y tener permanentemente en mi corazón esa verdad fundamental, que a través de Cristo yo fui reconciliada con Dios, que Él ya no me ve como enemiga, que yo ya no lo veo como enemigo a Dios, que Él es mi amigo, mi Señor, que hoy estoy en paz con Él, que Él me puso en paz con Él, que Dios está de mi lado, que estamos reconciliados. Y entonces en 2 Corintios 5:19 nos dice, Dios estaba reconciliando en Cristo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Cuando usted le comparte de Cristo a una persona, usted está haciendo un instrumento de la reconciliación. Ese hombre, esa mujer, por más religioso que sea, o por más buenecito o buenecita que la veamos, según la Biblia, ¿qué es lo que nos debe importar? El concepto que dice la Biblia, es una persona que está en enemistad con Dios y necesita reconciliarse con Dios. Cuando usted aprovecha esos espacios para invitar a una persona, ahora que vamos a tener este hermoso evento con los hombres, ¿sí? Dentro de 15 días, si Dios quiere, y usted le habla a uno de sus amigos, a un familiar, y le dice, mira, quiero invitarte a esta reunión. ¿Saben cuál es el propósito de esa reunión? No es que esa persona tenga un conocimiento más de lo que es la singularidad del hombre. Eso es un aspecto nomás. Es que ese hombre termine reconciliándose con Dios, naciendo de nuevo, siendo un nuevo hombre para Dios. Entonces, colocarse el calzado del Evangelio de la paz es entender que estoy reconciliado con Dios. Y cuando me pongo ese calzado, ¿cierto? Puedo con toda claridad y firmeza decirle al maligno, tú, Satanás, vienes contra mí para acusarme, pero yo estoy firme con el calzado del Evangelio de la paz. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Somos uno con Dios. Entender, ponerse el calzado del Evangelio de la paz es comprender que ya soy una con Dios, que Dios está en mí y yo estoy en Él, que soy una con Cristo, uno con Cristo, que mi identidad es Cristo. Atención a este punto que con esto concluye, por favor. Que no necesito buscar identidad, ni en un marido, ni en una esposa, ni en los hijos. Que no necesito buscar identidad en un novio, en una novia. Que no necesito buscar seguridad en el dinero, ni en la posición, ni afirmación en ningún lugar. Que lo que me da verdadera identidad es el Evangelio de la paz. Es mi firmeza en Cristo Jesús. ¿Me explico? Eso es. Eso es. El Señor nos dice en 1 Pedro 5:8, resistan y estén firmes en la fe. Resistan al diablo. ¿Cómo? Entendiendo quién soy en Cristo. Comprendiendo quién soy. No dándole lugar al diablo. Entendiendo mi seguridad en Cristo. Gracias, Señor. Vamos a terminar orando. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias al Señor por esta palabra tuya, Señor. Bendito sea, Señor. Yo le invito a que usted estos últimos 3 minuticos le diga, Señor, aquí estoy, hazme comprender más todavía estas verdades tan preciosas de tu palabra. Hazme comprender, Señor, lo que es la armadura que tú me has dado, Señor. Una armadura demasiado poderosa para no tenerla en cuenta. Gracias por la coraza de justicia, Señor. Gracias, bendito Padre, te doy, porque has colocado sobre mí tu propia justicia, la justicia de Cristo. Cuando Él murió en la cruz del Calvario,
Él murió para hacerme justo, libre del pecado. Señor, gracias. Yo alabo y bendigo tu santo nombre. Padre, yo te ruego que hoy haya quedado en el corazón de cada uno de tus hijos e hijas, Señor, que necesitamos ponernos toda la armadura de Dios y colocárnosla cada día, y colocarnos con especialidad hoy que hemos comprendido un poco más la coraza de justicia y el apresto del evangelio de la paz. Calzarnos todos los días con ese apresto de este evangelio precioso. Comprender, Señor amado, que tu armadura es un estilo de vida, no es una oración cualquiera que hacemos cada día. Que esta armadura, Señor, nos protege la mente, nos protege el corazón, nos protege los pies, nos protege los ojos, nos protege todas nuestras áreas vitales, espirituales. Señor, que esta armadura de Dios es poderosísima y más que suficiente para hacerle frente a todo ataque del maligno y salir victoriosos. Levante sus manos y dígale: yo soy más que victorioso en Cristo Jesús, más que vencedora. Gracias, Señor, que no estoy llamada a tener temor a Satanás y a los demonios, sino a resistirlo, a someterme a ti, a vivir una vida de santidad, de rectitud, Señor. Hoy quiero colocar en orden cualquier camino incorrecto que haya en mi vida, cualquier camino injusto. Póngase de acuerdo con Dios y dígale: Señor, tú me has hablado hoy por tu palabra. Yo no puedo darle lugar al diablo. Y hoy este camino que hay en mi vida, que no te agrada, Señor, esta acción, esta actitud, este comportamiento que nadie lo sabe, pero tú sí lo sabes, Señor. Hoy, Señor amado, lo entrego a ti. Me arrepiento de mi pecado. Me arrepiento, Señor. Me arrepiento y no quiero ser un instrumento de Satanás, porque tú me has llamado a ser victorioso en Cristo Jesús. Te entrego mi vida a ti, Señor. Te entrego mi corazón, mi mente, mi voluntad, mis sentimientos, todas mis acciones a ti, Señor. Gracias, bendito Padre, porque tú hiciste provisión para que yo no fuera derrotada. El Satanás no tiene por qué derrotarme, ni ninguno de sus demonios. Si yo vivo con la armadura colocada todos los días. Gracias, bendito Señor, por este aspecto de tu armadura, la coraza de justicia. Cuánto te alabo, cuánto te bendigo, Señor, por lo que has hecho en mí. Gracias, Señor. Gracias, Padre, que yo sea congruente entre lo que soy y lo que vivo. Que mi santidad posicional la pueda vivir en mi diario vivir, en mi santidad condicional. Señor, muchas gracias porque los niños, los jovencitos, tienen este poder, Señor, para decirle no al enemigo, para vivir una vida victoriosa contra toda actitud pecaminosa que ellos tengan, Señor. Ellos pueden tener tu victoria para tener corazones obedientes a sus padres, para tener corazones amorosos y perdonadores hacia sus hermanitos. Ellos tienen poder y autoridad tuya, Señor, para no tenerle miedo al enemigo. Gracias. Yo bendigo a los niños, Señor. Bendigo a los hijos de tus siervos y de tus siervas, Señor, y que tu bendición sea grande sobre cada uno de estos hijos tuyos que han escuchado tu palabra hoy. Te alabo, Señor, por darnos a comprender la bendición tan grande, Señor, de lo que es calzarnos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Señor, gracias porque nuestros pies están firmes contra las acechanzas del maligno. Gloria a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado y te damos gracias, Señor. Y le voy a pedir a Gaby que termine orando, como le dije a la niña al comienzo. Termina haciendo una oración, Gaby,